Preparados para una inmersión en un misterio que realmente hiela la sangre. Un misterio sin resolver durante décadas. Los asesinatos de Keddie. En efecto. Un caso que nos lleva a un pequeño pueblo en las montañas de Sierra Nevada en California, donde la tranquilidad se vio truncada por un crimen atroz. Keddie. Un lugar idílico, rodeado de naturaleza. Se convirtió en escenario de una tragedia la noche del 11 de abril de 1981. La cabaña número 28 del complejo turístico Keddie Resort fue el escenario de una serie de eventos que marcarían, el inicio de esta historia. Una historia llena de misterio. En esa cabaña se alojaba Glenna Susan Sharp, conocida como Sue. Con sus 5 hijos. Lo que sabemos de la familia y de los acontecimientos que desencadenaron esa tragedia. Sue tenía 5 hijos: John, Sheila, Tina, Rick y Greg. El día 11 de abril, Sue salió con Sheila para recoger a John y a su amiga Dina Hall Wingate en Quincy, un pueblo cercano. Es decir, que había bastante movimiento ese día. Y todos regresaron juntos a la cabaña. No exactamente. John y Dana volvieron a Quincy por su cuenta y fueron vistos por varios testigos en diferentes lugares, incluso en una fiesta. Sheila, por otro lado, decidió pasar la noche en la cabaña de la familia Seabolt, vecina a la de los Sharp. Entonces, al final del día, Sue se quedó en la cabaña con Rick, Greg, Tina y un amigo de 2 chicos, Justin Smart, que estaba de visita. Una noche aparentemente tranquila, que se tornaría en pesadilla con la llegada de amanecer. En efecto. ¿Qué ocurrió a la mañana siguiente? La mañana siguiente, Sheila regresó a la cabaña y se encontró con una escena, que la marcaría de por vida. Encontró los cuerpos sin vida de su madre, su hermano John y de la amiga de Dana. En la sala de estar, los 3 estaban atados con cinta adhesiva y cables eléctricos. Una imagen espeluznante. El uso de objetos personales como cables eléctricos, junto con armas como el martillo encontrado en la escena, sugiere una mezcla de furia personal y violencia calculada. ¿Qué más nos revela la escena del crimen? La brutalidad del crimen era escalofriante. Se encontraron 2 cuchillos ensangrentados y un martillo en la escena. Las investigaciones revelaron que las 3 víctimas habían sido brutalmente golpeadas en la cabeza, probablemente con el martillo. John y Sue también tenían la garganta cortada, y Dana, además de las heridas en la cabeza, había sido estrangulada manualmente. Es decir, que no fue un simple asalto. Había un ensañamiento que nos lleva a preguntarnos, ¿quién sería capaz de tanta crueldad? Y sobre todo, ¿por qué? Esa es la gran pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. A la brutalidad del crimen se sumaba otro detalle inquietante. Tina, la hija de 12 años de Sue, había desaparecido. 3 personas asesinadas y una niña desaparecida. Imagino que la policía se volcó en la investigación. ¿Qué pasos se dieron inicialmente? Por supuesto. La policía interrogó a Sheila y a la familia Seabolt, pero ninguno de ellos había escuchado ruidos extraños durante la noche. La cabaña no mostraba señales de entrada forzada, lo que podría indicar que las víctimas conocían a sus atacantes. Sin embargo, se encontró una huella dactilar, sin identificar, en la barandilla de la escalera trasera, ¿verdad? Esto abre la posibilidad de que los asesinos entraran por la parte de atrás y que no fueran conocidos por las víctimas. Se investigaron otras posibilidades. Sí, la huella sin identificar es una pieza clave del rompecabezas. También se investigó a un hombre que desapareció de Keddie poco después de los asesinatos, y hubo un dato que inquietó a los investigadores. Una pareja que vivía cerca de la cabaña declaró haber escuchado gritos amortiguados sobre la 1:30 de la madrugada. Gritos amortiguados, casi como si alguien intentara silenciar a las víctimas. Exacto. ¿Se pudo determinar de dónde provenían los gritos? No, lamentablemente no. Este detalle, junto con la huella sin identificar, añade más misterio al caso. Y a medida que avanzaba la investigación, las sospechas se centraron en un vecino de los Sharp, Martin Smart, el padrastro de Justin, el chico que estaba en la cabaña. ¿Por qué Martin Smart se convirtió en sospechoso? ¿Había algún indicio que lo relacionara con el crimen? Su esposa, Marilyn Smart, afirmó haber encontrado una chaqueta ensangrentada de Tina en su sótano y haberla entregado a la policía. Sin embargo, no existe registro oficial de esto. Es extraño que una prueba tan importante no estuviera registrada. En efecto, Y había algo más que apuntar a Martina Smart. Marilyn también mencionó que un martillo había desaparecido de su casa. Un martillo que coincidía con la descripción de lo que se encontró en la escena del crimen. Un martillo desaparecido, una chaqueta ensangrentada. Las piezas empiezan a encajar, aunque la falta de registros oficiales siembra la duda. ¿Cómo reaccionó Martin Smart ante estas acusaciones? Se sometió a una prueba de polígrafo y la pasó. Sin embargo, es importante recordar que estas pruebas no son infalibles y pueden verse influenciadas por diversos factores. Claro, la prueba de polígrafo no es una garantía absoluta de inocencia. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Justin, el chico que estaba en la cabaña? Su testimonio podría ser crucial para esclarecer los hechos.
Al principio, Justin dijo haber soñado con los asesinatos, pero bajo hipnosis relató una versión mucho más perturbadora. ¿Qué cantó Justin bajo hipnosis? ¿Acaso presenció los asesinatos? Afirmó haber visto a 2 hombres, con Sue Sharp, en la sala de estar. Describió a uno de ellos con bigote y pelo corto, y al otro con la cabeza rapada y pelo largo. Ambos llevaban gafas. 2 hombres. ¿Y qué ocurrió después? ¿Qué papel jugaron John y Dana en esta escena? Según Justin, John y Dana llegaron a la cabaña y comenzaron a discutir con los hombres, lo que desencadenó una pelea violenta. Es decir, que Justin fue testigo de los asesinatos. En efecto, Mencionó algo sobre Tina. Estaba presente durante la pelea. lo más escalofriante de su relato es que, según él, Tina entró en la sala durante la pelea y uno de los hombres se la llevó por la puerta trasera. Un giro aún más siniestro. En este caso ya de por sí espeluznante. Con el testimonio de Justin, la policía tenía una descripción de los asesinos y una posible explicación para la desaparición de Tina. Se elaboraron retratos robot de los sospechosos. Sí, se elaboraron 2 retratos robot a partir de la descripción de Justin, pero a pesar de tener las descripciones, el caso no se resolvió. Es increíble que con tantos detalles e indicios, el caso no se haya podido resolver. ¿Qué ocurrió después? Se desvaneció la pista de los asesinos. A pesar de los esfuerzos de la policía y del FBI, que se involucró al tratarse de un posible secuestro, Tina seguía desaparecida y los asesinos no fueron encontrados. Durante 3 largos años, el caso permaneció sin resolver, con Tina Sharp aún desaparecida. La incertidumbre y el dolor debieron ser insoportables para la familia. ¿Qué pasó después de esos 3 años de angustia? ¿Se resolvió el misterio de la desaparición de Tina? 3 años después de los asesinatos, en abril de 1984, se encontraron los restos de un cráneo y parte de una mandíbula, en Camp 18, a unos 80 kilómetros de Keddie. Poco después, una llamada anónima a la oficina del sheriff del condado de Butte identificó los restos como los de Tina. Una llamada anónima que resuelve la desaparición de Tina, pero que a su vez añade más misterio al caso. En efecto, Se investigó la procedencia de la llamada. Se sabe quién la realizó. Lo más curioso es que aunque la llamada fue crucial para la identificación de los restos, no se documentó en el caso. Parece un error inexplicable. Pero la realidad es que la investigación inicial de los asesinatos de Keddie estuvo plagada de fallos y descuidos. Es sorprendente la cantidad de errores y descuidos que se cometieron en la investigación. En efecto, ¿Qué más se encontró junto a los restos de Tina? ¿Había alguna pista que pudiera ayudar a esclarecer el crimen? cerca de los restos se encontraron una manta infantil, una chaqueta de nylon azul, unos vaqueros Levi's y restos de cinta americana. Objetos que podrían haber pertenecido a Tina. El hallazgo de los restos de Tina cerró un capítulo trágico, pero abrió nuevas interrogantes. ¿Por qué trasladaron su cuerpo a un lugar tan lejano? ¿Y quién era la persona que llamó anónimamente para identificarla? A pesar de estos hallazgos, la identidad de los asesinos y el móvil del crimen seguían siendo un misterio. La falta de rigor en la investigación inicial y la desaparición de algunas pruebas clave dificultaron enormemente la resolución del caso. Los asesinatos de Keddie se convirtieron en una sombra que se cernía sobre el pueblo, un recordatorio constante de la brutalidad que había irrumpido en sus vidas. Y mientras los asesinos seguían libres, las especulaciones y las teorías sobre lo sucedido se multiplicaban. ¿Qué nuevas pistas surgieron años más tarde? Años más tarde, surgieron nuevas pistas que apuntaban a un sospechoso ya conocido, Martin Smart. Martin Smart. Pero no había pasado la prueba del polígrafo, que lo convertía de nuevo en el centro de las sospechas. En 2008, Marilyn Smart, su esposa, hizo unas declaraciones sorprendentes. En un documental sobre el caso, afirmó que sospechaba de su marido Martin y de un amigo suyo, John Boubede. ¿Qué la llevó a sospechar de su propio marido y de su amigo? ¿Tenía pruebas concretas o eran solo suposiciones? Marilyn contó que la noche de los asesinatos dejó a Martin y a Boubede en un bar y se fue a dormir. Alrededor de las 2 de la madrugada se despertó y los encontró quemando algo en la estufa de leña. Quemando algo en la estufa de leña a altas horas de la madrugada. Ese detalle resulta muy sospechoso. ¿Especificó que estaban quemando? No lo especificó, pero recordemos que, según su testimonio anterior, ella había encontrado una chaqueta ensangrentada de Tina en el sótano. Es posible que estuvieran quemando pruebas. Es una posibilidad que encaja con la desaparición de la chaqueta de registro policial. En efecto, Había algo más que alimentar a las sospechas de Marilyn. Marilyn afirmó que Martin odiaba a John Sharp, una de las víctimas. Esto nos da un posible móvil para el crimen. Odio hacia una de las víctimas, la quema de posibles pruebas. Las sospechas sobre Martin Smart cobran fuerza. ¿Pudo la policía interrogarlo sobre estas nuevas revelaciones? Desafortunadamente no. Martin Smart murió en 2000 y John Boubede en 1988. Parecía que el caso se cerraba de nuevo.
sin una respuesta definitiva. Es frustrante que las nuevas pistas surgieran después de la muerte de los sospechosos. Se agotaron las vías de investigación con la muerte de Martin Smart y John Bouvet. En 2016, un nuevo descubrimiento reavivó la esperanza de encontrar la verdad. Se encontró un martillo en un estanque cercano a la cabaña. Un martillo que coincidía con la descripción del que había desaparecido de la casa de Martin Smart. Un nuevo giro en el caso. Se pudo vincular ese martillo a los asesinatos. Se encontraron huellas dactilares o restos de ADN que lo relacionaran con el crimen. Es difícil determinar la conexión del martillo con los asesinatos después de tanto tiempo, pero hay una prueba aún más inquietante, que se descubrió junto con el martillo, una carta que Martin envió a Marilyn, poco después de los crímenes. Una carta escrita por Martin Smart. ¿Qué decía esa carta? Podría ser la clave para resolver el misterio. En la carta, Martin escribe sobre los problemas de su matrimonio y termina con una frase escalofriante. He pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Lo he comprado con la vida de 4 personas. Esa frase es realmente perturbadora. ¿Cómo es posible que esta carta no se tuviera en cuenta durante la investigación inicial? Es otro de los misterios que rodean este caso. La carta, que podría ser una confesión, fue ignorada o pasada por alto, como dijo el investigador especial del condado de Plumas. Es sorprendente la cantidad de errores y descuidos que se cometieron en la investigación. ¿Qué otras sorpresas nos depara este caso? ¿Qué ocurrió con la cabaña donde ocurrieron los asesinatos? La cabaña número 28 fue demolida en 2004. Como si se quisiera borrar la escena del crimen, de la memoria del pueblo. Pero se puede borrar un recuerdo tan terrible. Los asesinatos de Keddie siguen siendo un enigma sin resolver, lleno de secretos y preguntas sin respuesta. Efectivamente, la memoria de las víctimas y el misterio que rodea su muerte permanecen vivos en la mente de muchos. A pesar del paso de los años, el caso sigue sin resolverse. Es frustrante pensar que los culpables pueden estar ahí fuera, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. ¿Crees que algún día se sabrá lo que realmente ocurrió en Keddie? Es difícil saberlo. Con el paso del tiempo, las pruebas se deterioran, los recuerdos se desvanecen y los testigos claves desaparecen. Pero mientras haya gente que siga investigando, existe la posibilidad de que algún día se haga justicia. Mientras tanto, los asesinatos de Keddie siguen siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la oscuridad, que puede esconderse en los lugares más inesperados, un caso que ha generado innumerables teorías y especulaciones a lo largo de los años, intentando dar respuesta a las grandes preguntas ¿quién y por qué? Con tantos cabos sueltos, es inevitable que la gente busque una explicación intentando encajar las piezas del puzzle. Y algunas de esas teorías, aunque no se puedan confirmar, son realmente fascinantes. ¿Cómo cuáles? Háblanos de esas teorías que han intentado arrojar luz sobre este oscuro misterio. Una de las teorías más populares relaciona los asesinatos con el tráfico de drogas. Recordemos que Dana Wingate, una de las víctimas, había sido acusada de robar LSD a unos traficantes. Cierto, ese detalle no lo habíamos mencionado hasta ahora. Podría ser que los asesinatos fueran una venganza por parte de esos traficantes. Es una teoría que podría explicar la violencia y la brutalidad del crimen. Es una posibilidad. El mundo del narcotráfico es conocido por sus ajustes de cuentas y su crueldad. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que vinculen a los traficantes con los asesinatos de Keddie, solo rumores y especulaciones. Entonces solo es una teoría más, aunque inquietante sin duda, que otras hipótesis se han barajado a lo largo de los años. Otra teoría sugiere que los asesinos buscaban algo concreto en la cabaña, algo que las víctimas poseían o que creían que escondían. Algo concreto. Dinero, joyas, algún objeto de valor. ¿Por qué matarían a toda la familia si solo buscaban un objeto? No parece lógico. Quizás las cosas se les fueron de las manos, la situación se descontroló y la violencia escaló hasta límites insospechados, o tal vez las víctimas se resistieron, lo que provocó la ira de los asaltantes. Es posible, pero sigue siendo una teoría con muchas lagunas si buscaban algo concreto. ¿Por qué no se llevaron nada? La escena del crimen no sugiere un robo. Esa es una de las razones por las que esta teoría no ha logrado convencer a los investigadores. Faltan pruebas que la respalden y luego está la teoría más controvertida de todas. Intuyo por dónde vas. La teoría del ritual satánico, la brutalidad de los crímenes, la elección de las armas, la falta de un móvil aparente, son elementos que alimentan esta hipótesis. Efectivamente, algunas personas creen que los asesinatos de Keddie fueron un acto ritual, un sacrificio humano llevado a cabo por una secta satánica. La verdad es que la escena del crimen, con los cuerpos atados y torturados, las armas utilizadas, todo tiene un aire macabro que podría encajar con esa teoría, pero hay algo que la sustente. Se encontraron símbolos satánicos en la cabaña o en los alrededores. No hay ninguna prueba que respalde la teoría del ritual satánico, solo la interpretación subjetiva de los hechos. Ya veo, supongo que en ausencia de respuestas la imaginación se dispara y las teorías conspiranoicas proliferan, pero
Más allá de las especulaciones, lo que es innegable es que los asesinatos de Keddie tuvieron un impacto devastador en la comunidad. Sin duda el miedo y la desconfianza se apoderaron del pueblo. La tranquilidad de Keddie se rompió para siempre, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Imagino que la gente viviría con el temor constante de que el horror volviera a llamar a sus puertas. ¿Qué fue de la familia Sharp después de la tragedia? ¿Cómo se sobrepone uno a una experiencia tan traumática? Sheila Sharp, la hija que descubrió los cuerpos, ha dedicado gran parte de su vida a buscar la verdad sobre lo sucedido. Su perseverancia es admirable, una lucha incansable por obtener justicia para su familia. Es conmovedor ver cómo, a pesar del dolor y del paso del tiempo, Sheila no ha renunciado a encontrar respuestas. ¿Y sus hermanos cómo han afrontado esta tragedia? Los hermanos también han vivido marcados por la tragedia. Perder a su madre, a su hermano y a su hermana de una forma tan violenta es una herida que nunca cicatriza del todo, un dolor que se perpetúa en el tiempo, alimentando la necesidad de respuestas. Es comprensible, y a pesar del paso de los años, el misterio sigue sin resolverse. Es frustrante pensar que los responsables de este horrible crimen puedan estar ahí fuera impunes, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. La esperanza de encontrar la verdad nunca se ha apagado del todo. Cada nueva pista, cada nuevo testimonio reaviva la llama de la justicia, y aunque el tiempo juegue en contra, nunca debemos renunciar a la búsqueda de la verdad. Tras repasar las teorías que han intentado dar sentido a este cruel suceso, nos adentramos en un terreno aún más complejo: el perfil de los asesinos. ¿Qué tipo de persona comete un acto tan atroz? ¿Qué nos revela la escena del crimen sobre la mente de los criminales? La brutalidad empleada nos habla de una ira descontrolada, de un odio profundo hacia las víctimas, o quizás de un disfrute sádico por el sufrimiento ajeno. La forma en que ataron y torturaron a las víctimas sugiere un deseo de infligir dolor, de ejercer un control absoluto sobre ellas. Efectivamente, la violencia no parece gratuita. Hay un ensañamiento que apunta a una motivación más profunda, más oscura. Y la elección de las armas, un martillo y 2 cuchillos, indica una violencia premeditada, un acto planificado con frialdad. No fueron crímenes pasionales, sino actos ejecutados con una cruel determinación. Pero si fue un acto planificado, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué buscaban los asesinos? El robo parece descartado, ya que no faltaban objetos de valor en la cabaña. La venganza por drogas es una posibilidad, pero no hay pruebas concluyentes. Y la teoría del ritual satánico, aunque inquietante, carece de fundamento. Sin un móvil claro, es difícil entender la lógica de los asesinos. Quizás nunca lleguemos a comprender completamente sus motivaciones. Los asesinatos de Keddie son un rompecabezas incompleto, un enigma que nos desafía a pensar más allá de lo evidente. Es frustrante, pero también es lo que hace que este caso sea tan intrigante, un misterio que nos atrapa en su red de secretos y nos invita a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la mente humana a pesar de los años transcurridos. El caso sigue generando interés y debate. ¿Qué crees que los asesinatos de Keddie siguen fascinando al público después de tanto tiempo? Es un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, pero nunca debemos dejar de buscarla, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre debe ser nuestro objetivo. Los asesinatos de Keddie son una historia de horror, pero también de perseverancia. La perseverancia de Sheila Sharp, que nunca ha renunciado a encontrar respuestas, y la perseverancia de todos aquellos que a lo largo de 2 años han investigado el caso buscando la verdad entre las sombras. Una búsqueda incansable que nos recuerda que la memoria de las víctimas debe mantenerse viva y que la justicia, aunque a veces sea esquiva, siempre debe ser nuestro objetivo final. Y aunque la verdad completa quizá nunca salga a la luz, la búsqueda en sí misma tiene un valor incalculable, nos impulsa a cuestionar, a investigar, a no dar nada por sentado, a no olvidar que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados y que la búsqueda de la justicia es un camino que debemos recorrer, aunque esté sembrado de obstáculos. Los asesinatos de Keddie, un caso que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana, nos deja con más preguntas que respuestas, pero también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria, la justicia y la búsqueda incansable de la verdad. Esperamos que este viaje al corazón del misterio les haya resultado tan fascinante como a nosotros y les invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar, porque solo así podremos acercarnos un poco más a la verdad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de los asesinatos de Keddie. Hasta la próxima. Es cierto, la búsqueda de la verdad es un camino que debemos transitar, aunque a veces nos conduzca por senderos oscuros e inciertos. En este caso, la búsqueda de respuesta nos lleva a analizar las posibles motivaciones de los asesinos sin un móvil claro, sin una explicación lógica. Nos adentramos en un terreno especulativo, intentando comprender lo incomprensible. La ausencia de un móvil definido es uno de los aspectos más desconcertantes de este caso. Descartamos el robo ya que no faltaban objetos de valor en la cabaña. La venganza por drogas es una posibilidad, pero no hay pruebas que la respalden. Y la teoría del ritual satánico, aunque alimentada por la brutalidad del crimen, se basa en especulaciones sin fundamento. Nos encontramos ante un vacío, un agujero negro en la lógica del crimen
que nos queda entonces aferrarnos a las pistas por mínimas que sean e intentar reconstruir el pozo. Es lo único que podemos hacer, observar cada detalle, cada indicio, por insignificante que parezca, y tratar de encontrar conexiones, patrones que nos acerquen a la verdad. Hablemos de la escena del crimen, que nos dice la forma en que se encontraron los cuerpos sobre la personalidad de los asesinos. Podemos extraer algún perfil psicológico a partir de la violencia empleada. La escena del crimen es un reflejo de la mente de los asesinos. El uso de la cinta adhesiva y los cables eléctricos para atar a las víctimas nos habla de una necesidad de control, de sometimiento. No se contentaron con matar, querían infligir dolor, humillar a sus víctimas. Es como si quisieran prolongar el sufrimiento, recrearse en la agonía de sus víctimas. ¿Qué nos dice la elección de las armas? Un martillo y 2 cuchillos, un acto de brutalidad impulsiva o una ejecución metódica y premeditada. La combinación de armas sugiere una mezcla de furia y premeditación. El martillo, un arma contundente, un instrumento de rabia desatada; los cuchillos, armas afiladas precisas utilizadas para infligir un dolor específico, quizás para silenciar a las víctimas. Un cóctel letal de brutalidad y precisión. ¿Quiénes serían capaces de tal salvajismo? Podríamos estar hablando de asesinos experimentados acostumbrados a la violencia, o tal vez se trate de personas corrientes arrastradas por la ira, el odio o la locura a cometer un acto atroz. Es difícil determinar si se trata de asesinos profesionales o aficionados. La escena del crimen, por su brutalidad, podría indicar cierta experiencia en el manejo de la violencia. Sin embargo, la falta de un móvil claro y los errores cometidos, como dejar huellas dactilares, apuntan a una falta de planificación, a una impulsividad que no encaja con el perfil de un asesino experimentado. Un misterio dentro de otro misterio. Los asesinatos de Keddie nos enfrentan a la cara más oscura del ser humano, a esa capacidad para la crueldad sin límites que nos perturba y nos fascina al mismo tiempo. Un caso sin resolver, lleno de sombras e interrogantes, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la vida. Los asesinatos de Keddie son una herida abierta en la historia de este pequeño pueblo, una cicatriz imborrable en la memoria de quienes lo vivieron, un recordatorio de que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados y que la búsqueda de la verdad es un deber que no podemos eludir. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el abismo de los asesinatos de Keddie. Esperamos que este viaje les haya hecho reflexionar sobre la complejidad del alma humana y la importancia de la búsqueda incansable de la justicia. Hasta la próxima.